El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, rechazó el presunto chantaje por parte de la Unión Europea tras el alivio de sanciones y advirtió que mientras el bloque de 27 países mantenga estas medidas, será imposible el diálogo con el poder electoral. El anuncio efectuado el día de hoy, lunes 13 de mayo, por la Unión Europea, en el que se da a conocer el levantamiento de sanciones que ha sido impuesta a mi persona, no las acepto por ser inmorales y contrarias a mis valores ciudadanos. Esa decisión de la Unión Europea de levantarme las sanciones solo a mí es contraria al deber que como venezolano tengo de honrar y defender la patria, sus símbolos y valores, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación conforme a lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sería indigno y desleal aceptar esta dádiva de la Unión Europea solo para mí. Mientras la Unión Europea persista en su política de hostilidad contra nuestro país, resultará imposible establecer un diálogo sincero, respetuoso y productivo con el poder electoral venezolano, siendo este precisamente considerado en el mundo uno de los mejores sistemas electorales que existe en el planeta. Amoroso exhortó a la Unión Europea al cese integral de medidas, así como de cualquier otro mecanismo que calificó de chantaje que puedan interferir en las próximas elecciones presidenciales. El Consejo de la Unión Europea suspendió temporalmente las restricciones de viaje impuestas al presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, y 3 de sus antiguos miembros, a fin de favorecer la organización de unas elecciones presidenciales inclusivas y competitivas el 28 de julio. El portavoz comunitario de Exteriores, Peter Stano, explicó que con esa señal, que calificó de importante y positiva, reconocen los pasos recientes y reconfirman su compromiso y apoyo para el buen desarrollo del proceso electoral en Venezuela. La Unión Europea, que ha sido invitada a observar las elecciones venezolanas, seguirá cooperando estrechamente con el Consejo Nacional Electoral, con vistas al posible despliegue de una misión de observación electoral que proporcione una evaluación independiente e imparcial del proceso del próximo 28 de julio, así lo aseveró Stano. Con el mismo objetivo de respaldar la vía electoral en Venezuela, el Consejo de la Unión Europea también decidió hoy prorrogar excepcionalmente las medidas restrictivas a Venezuela por un periodo más corto, hasta el 10 de enero de 2025, fecha constitucionalmente establecida para la toma de posesión del presidente electo, por lo que el portavoz recordó que las medidas son contra una lista limitada de personas y no son sanciones económicas contra el país sudamericano. Stano aseguró que la Unión Europea mantiene su compromiso de apoyar un proceso de diálogo integrador dirigido por Venezuela, así como el avance democrático hacia la coexistencia política entre todas las partes en el país. Es importante que el candidato presidencial por la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, Edmundo González, comience a recorrer Venezuela. Así lo aseguró Ángel Medina, del intervenido partido Primero Justicia, quien agregó que se debe conectar su nombre con su presencia en las calles. El ex parlamentario Ángel Medina indicó que ese contacto con la gente en la calle siempre será de vital importancia en toda campaña electoral, aunque el nombre del embajador no ha parado de crecer según las encuestas que conoce el integrante de Primero Justicia. Quizás estamos viendo como dos etapas, ¿no? Una primera etapa donde vimos a Edmundo González consolidando el marco institucional, consolidando la red de apoyo, y por eso es todas las reuniones que veíamos que estaba haciendo con mujeres, con otros partidos políticos, incluso partidos fuera de la plataforma unitaria, reuniones con sectores como los trabajadores, encontrándose muy regularmente con estudiantes,
reuniones como con las de Manuel Rosales, por ejemplo, que es la última que hubo con María Corina Machado, ese tipo de acciones que es un tema de comunicacional, de decir estoy construyendo la unidad. Ahora, yo creo que eso no es suficiente para el momento que estamos viviendo políticamente en Venezuela y creo que entonces hace falta, no es que abandonar esos espacios de reuniones y de conversaciones y de consolidar más apoyo, sino pasar en paralelo a una segunda fase, que es la fase de construcción de la calle, construcción de la campaña en la calle, la presencia del candidato en la calle, la presencia del candidato en actos multitudinarios o en actos, simplemente en actos donde él pueda también estar recorriendo el país. Sobre la decisión de la Unión Europea de levantar algunas sanciones como incentivo para que se realicen elecciones creíbles en Venezuela, Medina indicó que se trata de dar pasos que buscan mantener abiertas las puertas para la observación internacional el 28 de julio. La Unión Europea está haciendo, y quizás esa es la lectura, haciendo los pasos necesarios para consolidar su presencia como observador electoral en el proceso venidero el 28 de julio, que además nosotros no solamente que lo queremos, sino que lo exigimos y lo celebramos que ellos puedan estar aquí presentes en el proceso electoral porque ellos son garantía importante desde el punto de vista internacional, especialmente la observación electoral de la Unión Europea es garantía importante del proceso electoral. Así que quizás esto está enmarcado en unos esfuerzos diplomáticos para tratar de consolidar esa presencia el 28 de julio, que repito, creo que es lo más importante y el objetivo que debe construir la oposición. Sobre el proceso del próximo 28 de julio, Ángel Medina, miembro de Primero Justicia, aseguró que los partidos políticos deben trabajar unidos en una fuerza, en una red que cubra todas las mesas electorales para cuidar cada voto en el país. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Un antiguo hombre de confianza de Donald Trump testificó en su contra. Michael Cohen, otrora abogado del expresidente estadounidense, reconoció haber mentido por su exjefe y haber ejercido la intimidación al rendir testimonio el lunes en el juicio en Nueva York contra el exmandatario. Cohen fue interrogado por la fiscalía sobre los pagos a la exactriz de cine porno Stormy Daniels que han sentado en el banquillo al magnate republicano. Ante la pregunta de si alguna vez había mentido por Trump o si había intimidado a la gente, respondió que sí, porque era lo que había que hacer para cumplir con la tarea. Cohen es el testigo más importante de la fiscalía, que intenta demostrar que el expresidente falsificó registros contables para ocultar un pago a la exactriz en plena recta final de las elecciones de 2016. Anteriormente ya había declarado que a pedido de su exjefe, pagó de su bolsillo $130,000 a Daniels para comprar su silencio por una relación sexual ocurrida en 2006 y que el magnate siempre ha negado. Según la fiscalía, Trump se los reembolsó fraccionados cuando ya era presidente, haciéndolos pasar como gastos legales. El antiguo abogado, al que llamaban Pitbull por el celo que demostraba para proteger a su jefe, ya se declaró culpable y fue condenado por mentir al Congreso y por delitos financieros y electorales. Aunque fue sentenciado a 3 años de cárcel, solo cumplió 13 meses en prisión, mientras que estuvo 1 año y medio en arresto domiciliario. La plataforma unitaria se reunió este martes en la sede de Un Nuevo Tiempo en Caracas. Siguen afinando detalles de lo que será el comienzo del recorrido por Venezuela del candidato presidencial de la oposición, Edmundo González. Ya preparando plan de campaña, los actos, los eventos que tenemos, ya con el mundo para la calle, el mundo para todo el mundo. No, de verdad, con mucha seriedad, con mucho optimismo, organizando ya nuestro zafarrancho de campaña, como se dice. Mira, ¿quién es el jefe del comando de campaña? ¿Se decidió eso ya? No, mira, es que ahorita nosotros estamos preparando las actividades de campaña. Y lo que hemos tenido una deliberación política. Las informaciones ya relativas al organigrama, tienes que preguntárselas a los... Trascendió que el primer acto de campaña de Edmundo González se va a llevar a cabo en La Victoria, Estado Aragua, el sábado 18 de mayo. Recordemos que el embajador nació precisamente en esta localidad del centro norte de Venezuela el 29 de agosto de 1949. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Al menos un 48% de los niños venezolanos no cuentan con la cobertura total de su esquema de vacunación, poniendo en riesgo su salud. Así lo aseguró el pediatra y presidente electo de la Academia Nacional de Medicina, Unidades Urbina.
Venezuela desde hace más o menos unos 8 años, mucho antes de las sanciones y de la pandemia, ya veníamos advirtiendo desde la academia y la sociedad científica la disminución de la cobertura vacunal. ¿Qué significa la cobertura vacunal? Que es el porcentaje de la población que debe ser beneficiado con una vacuna que la tenga puesta. La OMS habla de que debe ser entre 90 y 95% de la población vacunada susceptible que tenga la vacuna. En Venezuela, de acuerdo al reporte de Salud de las Américas 2022 de la OPS, Oficina Panamericana de Salud, cuando uno suma, divide los diferentes rubros, Venezuela apenas alcanza 50.8%. Quiere decir que estamos dejando a más del 48% de niños menores de 5 años sin completar su esquema, que es lo ideal que tengan su esquema completo. La ley de inmunizaciones venezolana establece que el Ministerio de Salud debe asignar una parte de su presupuesto para la adquisición de vacunas. Sin embargo, Urbina reafirmó que el sistema de vacunación en el país aún depende de las donaciones del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, ya que el país presenta una deuda de 11 millones de dólares para la adquisición de viales. Existen 2 vacunas que son la contra rotavirus y contra neumococo, que es la 13 o 10 valente, que no la está comprando el país desde hace más o menos 5 o 6 años. Eso da ahorita cuenta de que tenemos mucha mayor incidencia de diarrea por rotavirus y neumonía y otitis por los neumococos. Y las otras vacunas, hoy día no hay, y entonces de hecho Venezuela tiene una deuda de 11 millones con el fondo de dólares con el fondo rotatorio de vacunas. Quiere decir que Venezuela no está recibiendo las vacunas porque tiene una deuda. Las vacunas que afortunadamente se están poniendo en el país son donaciones de la UNICEF, de la OPS, Cruz Roja, pero un país no puede poner la salud poblacional en manos de donaciones. Debido a esta situación, desde la Academia Nacional de Medicina y la Sociedad de Puericultura y Pediatría han alertado acerca de la reaparición de brotes de enfermedades que ya se encontraban erradicadas en el país. Con esta caída de las coberturas vacunales reapareció la difteria después de 25 años que no teníamos difteria porque cayeron las coberturas vacunales. Reapareció el sarampión después de más de 10 años que estábamos zona libre de sarampión. Tenemos por la OPS riesgo altísimo de que pueda reaparecer la poliomielitis en Venezuela, que sería terrible. Entonces es la idea que la gente se empodere de los esquemas de vacunación, que acuda, y cuando acuda no le digan que se fue la luz, que se perdieron las vacunas, porque eso es lo que se llama oportunidades perdidas. Durante una rueda de prensa el pasado 18 de abril, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, hizo un llamado al Estado venezolano a priorizar los programas de inmunización en el país para de esta manera poder hacer frente ante el brote de posibles enfermedades en el territorio. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Estados Unidos decidió aumentar los aranceles a productos procedentes de China valorados en 18.000 millones de dólares. La medida anunciada el martes afecta a sectores estratégicos como el de los vehículos eléctricos, baterías, acero y minerales críticos. Las tasas sobre los vehículos eléctricos se cuadruplicarán, pasando del 25 al 100% este año, mientras que las de los semiconductores se duplicarán del 25 al 50% para 2025. La Casa Blanca informó que el objetivo es alentar a China a eliminar lo que considera prácticas comerciales desleales en materia de transferencia de tecnología, propiedad intelectual e innovación. El gobierno chino reaccionó con críticas. China se opone a los aumentos unilaterales de aranceles que violan las normas de la OMC y actuará para defender sus derechos e intereses. Washington acusa a Pekín de apoyar fuertemente a sus industrias en estos sectores considerados estratégicos, con importantes subvenciones que provocan una sobreproducción que las empresas chinas venden en el mercado mundial, impactando en los precios. La decisión del martes se anunció una vez revisados los aranceles impuestos durante la guerra comercial librada entre Washington y Pekín, por la que el expresidente republicano Donald Trump estableció aranceles sobre unos 300.000 millones de dólares en bienes procedentes de China. Cuando llegó al poder, el actual mandatario demócrata Joe Biden anunció que su administración revisaría los derechos aduaneros para determinar si debían continuar o no. Expertos consideraron este miércoles que la propuesta por parte de la Asamblea Nacional de 2020 de retirar la invitación a la Misión Internacional de Observación Electoral de la Unión Europea es un paso atrás en los avances y garantías de cara a los comicios del próximo 28 de julio en Venezuela.
Eso inclusive puede tener consecuencias con la observación, por ejemplo, de la misión que pudiera enviar la Organización de Naciones Unidas. Pudiera tener alguna consecuencia, o que quizás un poco más remota la probabilidad, con el Centro Carter. Pero en todo caso es un paso atrás, es una marcha atrás en lo que habíamos considerado un gran avance de cara al proceso electoral del 28 de julio. La tarde de este martes, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció que desde esa instancia se enviaría una carta al Consejo Nacional Electoral para pedir excluyan a la Unión Europea de los organismos multilaterales para la observación de la elección presidencial. Que se vayan a lavar ese paltó. En mi propuesta concreta, queridas diputadas y queridos diputados, es que si ustedes lo autorizan, enviemos misiva firmada por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional al señor digno, valiente presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Elvis Amoroso, solicitándole retire la invitación hecha a la Unión Europea por groseros, por bastardos, por canallas, por ilegales, por ilegítimos. Yo creo que esas declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional ayer, tanto en su forma como en su contenido, fueron realmente muy desafortunadas. Porque claramente para que un proceso electoral pueda generar niveles importantes de legitimidad y confianza, tanto en el país como en el exterior, requiere de que esas puedan ser vistas, observadas por distintos ojos, para que esos distintos observadores puedan dar su opinión al respecto. Y obviamente si una de las partes que está participando de este proceso promueve la no invitación de alguna organización de observación electoral internacional, eso por supuesto va a restarle legitimidad y credibilidad al proceso. Tras la última observación electoral de la Unión Europea en las elecciones regionales de 2021, el organismo hizo 23 recomendaciones a Venezuela, las cuales incluyen reforzar la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial, así como reforzar las facultades sancionatorias del Consejo Nacional Electoral, especialmente en el uso de recursos estatales en campañas políticas. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Un grupo de diputados argentinos condenó y expresó este miércoles su profunda preocupación por la persecución que sufren opositores de la organización política 20 Venezuela, refugiados en su embajada en Caracas desde el pasado 26 de marzo. Damián Arabia, diputado nacional de Argentina, aseguró en su cuenta de X que la administración de Nicolás Maduro en Venezuela tiene aterrados a miles de ciudadanos y entre ellos se encuentra un grupo opositor que ahora están refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas debido a la persecución política que sufren constantemente. Ante esta situación, el funcionario argentino aseguró que junto a un grupo de diputados presentó un proyecto para que el Parlamento de ese país condene la situación y solicitó el cumplimiento de la Convención de Asilo Diplomático. El presidente Joe Biden y Donald Trump acordaron debatir el 27 de junio en el canal televisivo CNN el primer enfrentamiento cara a cara entre el expresidente y su sucesor en más de 3 años. El acuerdo alcanzado en una serie de publicaciones en las redes sociales el miércoles plantea la probabilidad de que tenga lugar el debate presidencial más temprano en la historia moderna e inmediatamente dio una descarga eléctrica, según analistas, a una carrera presidencial que hasta ahora parecía un poco estancada. Biden abrió el intercambio diciendo que estaba dispuesto a debatir con Trump 2 veces antes de las elecciones y ya en junio, pero solo con la condición de que los acuerdos pasaran por alto a la organización no partidista que ha gestionado los debates presidenciales desde 1988. Biden y sus principales asesores quieren que los debates comiencen mucho antes de las fechas propuestas por la organización, la Comisión de Debates Presidenciales, para que los votantes puedan ver a los 2 candidatos uno al lado del otro mucho antes de que comience la votación anticipada en septiembre. La campaña de Biden además
quiere que el debate se lleve a cabo dentro de un estudio de televisión con micrófonos que se corten automáticamente cuando transcurra el tiempo límite de un orador. Esto recordando todas las interrupciones durante el primer debate en Cleveland, Ohio, en 2020. Trump respondió rápidamente a la invitación de Biden, afirmando que está listo a debatir cuando quiera Biden y donde sea. Otro debate ahora podría ser al principio de septiembre. Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. El partido Encuentro Ciudadano convocó a sus partidarios para presentar, junto con algunos miembros de la plataforma unitaria y María Corina Machado, al candidato presidencial Edmundo González en su primer acto público de campaña. A nuestro candidato de la unidad, un hombre a quien le debo mucho en la vida, a quien le debo haber comenzado hace muchísimos años a estudiar transiciones políticas, a un hombre que es sin duda alguna constructor de la unidad, a quien hoy le toca encarnarla y que hoy lleva sobre sus hombros la responsabilidad de ser el candidato escogido unánimemente por la plataforma unitaria, pero que cuenta con una cosa que es fundamental: el respaldo de la líder que ganó la primaria, María Corina Machado. María Corina Machado fue la encargada de dar paso a Edmundo González. Aseguró que los venezolanos quieren ser partícipes del cambio, aportando trabajo en cada región que visita. Esto es sumamente para mí conmovedor, cuando se acerca en cantidades enormes, caminando, pidiendo una cola, montándose desde un burro hasta un camión, hasta una moto, que yo he visto hasta de 4 y 5 en motos y uno se aterra. No viene a pedir, ¿saben? Esa práctica muy tradicional de que la gente se acerca en los momentos de elecciones a decir, tengo esta necesidad, ayúdame con esto. No, no, no. La gente viene a ofrecer, a dar, a decir, ¿cómo puedo ayudar a que este sueño y este anhelo se consolide el 28 de julio? Yo quiero ser parte de esto. Y fíjense que eso se ha traducido en una organización comunitaria como nunca antes habíamos tenido. Con voz pausada pero firme, con la viva expresión de la cautela que suelen tener los embajadores, Edmundo González tomó la palabra. Hizo un llamado al país para, entre todos, lograr recuperar la democracia en paz y votando el próximo 28 de julio. Nos comprometemos a escuchar y actuar, a tender puentes, no muros, a sanar heridas, a construir un futuro justo y próspero para todos. Nuestro compromiso es con la reconciliación de los venezolanos. Promoveremos el diálogo y la comprensión y resolveremos las diferencias con respeto. Trabajaremos todos unidos por un país en paz y armonía. La reconciliación es una promesa, es una acción, es un camino que recorreremos juntos. En unión de los venezolanos, la unión de los venezolanos es clave. Así como la oposición logró superar sus diferencias, asimismo superaremos cualquier obstáculo, transformaremos nuestra acción. La unión de todos es una necesidad. De aquí al 28 tenemos que estar más unidos y organizados que nunca. Ese día tenemos que dar muestras de unión y organización, más importante de los últimos tiempos. Solo unidos y organizados podemos superar los obstáculos como hemos hecho hasta ahora. Así culmina este acto donde el partido político Encuentro Ciudadano reafirmó su compromiso con la candidatura del embajador Edmundo González, quien este sábado comienza su gira por Venezuela en su ciudad natal, La Victoria, Estado Aragua. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV.
encapuchados y solo por 10 minutos. Así son presuntamente las visitas que los familiares de presos políticos pueden realizar cada 8 días a quienes se encuentran privados de libertad en el Rodeo 1. Están sometidos a un aislamiento prolongado durante las 24 horas del día. No tienen ningún tipo de comunicación entre ellos. Son más de 45 presos políticos que están viviendo este horror. Tienen una celda 2x2 en la que únicamente está una colchoneta y la letrina. No tienen restricción de alimentación y de hidratación. Además de esto, quiero señalar que tanto ellos como las familias somos encapuchadas para ingresar a un área de visita en la cual ni siquiera tenemos contactos físicos con ellos. Este jueves, un grupo de familiares hizo entrega de una carta ante el Ministerio Público en Caracas, denunciando la situación por la que aseguran sentir miedo. Esta situación tan inhumana ha generado un desgaste físico ya en muchos, incluido mi hermano, que ya venía con secuelas de tortura del SEBIN y que hoy estimo que aproximadamente ha perdido entre 6 u 8 kilos, y es por ello que seguimos denunciando para que cese la tortura, para que cesen las violaciones de derechos humanos, y porque me acompaña un gran temor, y es que es público, notorio y comunicacional el horror al que fue sometido mi padre y por lo cual murió en custodia, y que hoy temo que mi hermano y muchos presos políticos corran la misma suerte. Varios de nuestros familiares se han enfermado del estómago, realmente no sabemos el estado de salud de cada uno de ellos. Es una condición bastante fuerte porque los están matando lentamente y que por favor no los dejen morir. Familiares indicaron que este mismo documento que fue entregado ante la Fiscalía General de la República será llevado a la Defensoría del Pueblo. Además, hicieron un llamado a organismos internacionales a abocarse en la situación de los presos políticos en Venezuela y poder garantizar de esta manera sus derechos humanos. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El gobierno de Argentina aseguró que mantiene comunicación con la administración de Nicolás Maduro para intentar obtener los salvoconductos que permitan salir de Venezuela a los 6 opositores asilados en su embajada en Caracas. Bueno, en primer lugar, las conversaciones con el gobierno venezolano continúan adelante para efectivamente lograr que los asilados puedan efectivamente exiliarse y que se les asegure el salvoconducto. Así que las conversaciones siguen. Cuando por supuesto haya alguna novedad se los vamos a comunicar. El pasado miércoles, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que no otorgarían los salvoconductos. Magali Meda, Claudia Macero, Pedro Uchurtu, Humberto Villalobos, Fernando Martínez Motola y Omar González son los 6 integrantes del comando de la líder opositora María Corina Machado, que tienen más de 50 días refugiados en la Embajada Argentina en Caracas, luego de que el pasado 20 de marzo el Ministerio Público venezolano emitiera órdenes de captura en contra de ellos. La migración de menores de edad por la selva del Darién aumentó 40% entre enero y abril de este 2024, con el paso de más de 30.000 menores en comparación con el mismo periodo en el año 2023. Así lo alertó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, a la vez que advirtió un nuevo récord de niños y adolescentes que atraviesan este paso durante este año. La UNICEF detalló en un comunicado que la migración de menores de edad a través de la selva del Darién se ha convertido en una crisis prolongada, con base en las tendencias observadas en los primeros 4 meses y el contexto regional. Se calcula que en 2024 podrían cruzar la selva 800.000 personas, entre ellas 160.000 personas menores de 18 años, y es probable que muchas necesiten asistencia humanitaria. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia precisó que de los 30.000 niños, niñas y adolescentes en tránsito por la selva registrados en los 4 primeros meses de este año, casi 2.000 estaban separados o no acompañados de sus familias, es decir, la cifra se triplicó en comparación con el mismo periodo de 2023. También afirmó que el número de personas menores de 18 años en tránsito aumenta a un ritmo de 5 veces mayor que el de personas adultas. El director ejecutivo adjunto de UNICEF, Ted Schaiban, advirtió que la selva del Darién no es un lugar para los niños y recordó que muchos niños, niñas y adolescentes murieron durante su travesía por este paso fronterizo.
Este año UNICEF solicitó $7.64 millones para atender las necesidades urgentes del número cada vez mayor de niños, niñas y familias que transitan por Panamá, pero actualmente apenas se ha recibido un 10% de estos fondos. Sobre el comando de campaña Venezuela Nuestra Siglo XXI, como así lo denominó Nicolás Maduro, el politólogo Osvaldo Ramírez indicó que no hubo mayor sorpresa en sus integrantes, encabezados por Jorge Rodríguez. Indicó que seguiremos viendo a voceros del oficialismo con el mismo discurso y arremetidas verbales, mientras el candidato del PSV continúa pidiendo más tiempo y realizando las mismas ofertas de campañas anteriores. A veces en comunicación política y en campañas, quien es el candidato no debe ser que haga los ataques, lo haces por banda. O sea, generas una situación en donde otro vocero es el que logra generar esa campaña negra, esa campaña de ataque. ¿Le suma a Maduro nombrar a Edmundo González? Probablemente nada. ¿Le suma a alguno de sus voceros tratar de encuadrar que Edmundo González es X, Y o Z? Habrá que ver para efectivamente su base. Lo que sí creo yo es que probablemente estén dudando de hasta dónde sus bases no puedan tener un ocultamiento de preferencia electoral y decir, yo estoy hoy contigo, pero en la hora de la verdad estoy viendo un tsunami de cambio, estoy interpretando un conjunto de situaciones que no me quiero quedar fuera de ella y en el momento de la verdad los lleve a votar por la opción de la oposición en vez de estar apoyando al gobierno. Esa es María Corina Machado y Edmundo González quienes están marcando la pauta política actual y no el oficialismo como lo hizo antes. En las últimas campañas electorales lo que hemos visto que ante la iniciativa de un lugar de oposición para efectivamente llevar a cabo un acto, la realidad del oficialismo trata de dominar o apoderarse del espacio, apoderarse de la narrativa. Hay un detalle. En esta campaña en particular sí hemos visto al oficialismo reaccionando. Sí hemos visto ante justamente el crecimiento espontáneo de la gente en decir, quiero acompañarte. El caso de Trujillo que fue realmente apoteósico en términos de movilización espontánea de gente. Vemos como efectivamente hoy el chavismo dice, quiero responderte. ¿Qué pudiéramos estar viendo mañana en la victoria? Bueno, simplemente es un pulso. Hasta donde yo logro tener gente propia que llega por sus propios medios a una situación de acarreamiento de electores, trayéndome electores de todos los lugares cercanos para tratar justamente de llenar una avenida y darle el espaldarazo cada uno a su respectivo candidato. En opinión del politólogo Osvaldo Ramírez, a la candidatura de Nicolás Maduro no le favorecería mover la fecha de la elección presidencial o escalar en un conflicto armado con la República de Guyana. Según el último trabajo de opinión pública realizado por ORC Consultores de Osvaldo Ramírez, 51% de los venezolanos tienen la intención de votar por Edmundo González, mientras que 13% lo hará por Nicolás Maduro. No sabe aún por quién va a sufragar, llega a 17%. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. La Alianza de Familiares de Víctimas en Venezuela manifestó que la justicia no es negociable y los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni son objeto de garantías. Así lo señalaron en un comunicado en referencia a posibles acuerdos de negociación para una transición en el país. En la misiva enfatizaron que todo proceso de paz debe pasar por un proceso de justicia para que exista sustentabilidad, reconciliación y garantías de no repetición en el país. No se puede hablar de paz con impunidad y la justicia no es venganza. Los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos en el año 2017 exhortaron a ser consideradas en cualquier escenario de transición, justicia y garantías de derechos. En el documento recordaron que las víctimas sobrevivientes no han recibido respuesta de los operadores de justicia y advirtieron que los autores materiales continúan cometiendo crímenes. Además, pidieron que no se olvide el sacrificio de sus hijos y familiares, así como el de sus padres, madres y allegados, quienes han sufrido tratos crueles. República Dominicana finaliza los preparativos para la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas del próximo domingo, en la que están habilitados 8.1 millones de votantes. En los 16.726 colegios electorales habilitados por la Junta Central Electoral se ultiman los detalles.
Las elecciones están prácticamente montadas desde el jueves, según el órgano encargado de los comicios, tanto a nivel nacional como en el exterior, donde hay otros 1.566 centros de votación en 46 ciudades de 35 países. Más de 400 observadores internacionales desplazados al país y distribuidos en 20 misiones de diversos organismos hacen incursiones en los centros de votación de todo el territorio nacional para comprobar el normal desarrollo de los preparativos. Los principales candidatos para las presidenciales son Luis Abinader, actual presidente del país y aspirante a la reelección por el Partido Revolucionario Moderno, Leonel Fernández, 3 veces presidente, candidato del Partido Fuerza del Pueblo, Abel Martínez, expresidente de la Cámara de Diputados, candidato por el Partido de la Liberación Dominicana. Ecuador está dispuesto a restablecer las relaciones con México, pero con condiciones. Así lo anunció el viernes el presidente Daniel Noboa durante un evento en Madrid, última escala de su gira europea. Estamos abiertos a restablecer relaciones siempre y cuando se respete un principio muy importante, que es la no intervención y que es no inmiscuirse en temas judiciales de cada uno de los países. La crisis diplomática entre ambos países se acentuó el 5 de abril, cuando fuerzas policiales irrumpieron en la Embajada de México en Quito y capturaron al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. El escándalo sin precedentes en la región llevó a México a romper relaciones con Ecuador y a exigir la liberación de Glass, quien a su juicio sigue gozando del estatus de asilado. El país sudamericano sostiene que la concesión del asilo a Glass fue ilegal, ya que se trata de un acusado por la justicia común. Lamentablemente, hasta el día de hoy, la única condición ha sido que nosotros devolvamos a un criminal sentenciado que está en una cárcel de máxima seguridad, lo subamos en un avión y lo mandemos a México. Eso no podemos hacer, lamentablemente. Noboa considera que el episodio va a ser un punto histórico en cómo no se pueden usar embajadas para solapar cualquier tipo de criminalidad.